Anteriormente ya vieron en el anterior cómo se presenta estas lesiones, ¿no? Esto también se llama cromomicosis, dermatitis verrucosa, o enfermedad de Fonseca, o enfermedad de Pedroso, ¿no? Esto es lo principal que lo van a encontrar ustedes en libros, así, o cuando viajen a lugares diferentes. Por lo general nosotros no lo tenemos. Este es típico de países o climas tropicales y subtropicales, ¿no? Sobre todo en nuestra región de Latinoamérica, está en la parte de Brasil, ¿no? Costa Rica, República Dominicana y Cuba, que es Puerto Rico, Guatemala, Honduras, Venezuela, Colombia, Madagascar, Australia, Congo y el sur de China, que son países tropicales. Entonces, en estos lugares, esta es una enfermedad, pues, de lugares tropicales. Acá no lo vamos a ver. Entonces, esto, por ejemplo, está descrito. Ya después le voy a dejar los temas que van a darle importancia, ya le voy a mandar al delegado. Entonces, no, hay cosas que solo lo voy a mencionar acá, pero no es tan importante para que ustedes lo tengan en cuenta para el examen. México también, por estar en la parte casi central, es uno de los países que también está todas estas enfermedades. México tiene dos lugares, es una parte tropical, que está al borde de del mar, ¿cómo se llama? Está encerrado. Es una parte tropical donde está todo la parte de Cuba, todos esos lugares que están, ¿no? Ahí no se olviden cuando vayan a México, estos lugares, Santo Domingo, hay mucho tiburón, ¿no? Acá tenemos, pero chicos, allá hay cantidad de tiburones, hay que tener cuidado, porque ven los ataques con tiburones son frecuentes, ¿no? Esta cromoblastosis, pues, es cutánea y produce soluciones de continuidad. Se presentan traumatismo cuando hay traumatismo por astillas de madera. Ya se trabaja mucho la madera en estos lugares, en Brasil, sobre todo por República Dominicana. Ustedes cuando vayan van a ver trabajo mucho en madera, ¿no? Entonces, cuando hay lesiones por esto, hay transmisión, sobre todo estos árboles que se llaman cactáceas, ¿no? No hay transmisión de humano, pues, a humano, ¿no? Algunos perros, gatos y caballos sí se ven lesionados cuando pisan estas astillas, ¿no? No de otro modo. O sea, quiere decir que esta cromoblastosis está en la tierra, ¿no? Por lo general, la frecuencia es en tercera y cuarta década de la vida, donde la persona es donde trabaja en estas partes, ¿no? Los jóvenes que dejan de ser jóvenes, están trabajando por responsabilidad. Después de los 30 años se meten al monte a trabajar, por veces por ganar un poco más, y van a ser lesionados por una vez que son lesionados por estas maderas o cactáceas, meses después recién va a aparecer la lesión del hongo, que es de tipo papular, se extiende por toda la parte de la superficie de los miembros inferiores, forma placas eritematosas, pues camosas y muy pruriginosas, dan bastante picazón. Van a tener más o menos el aspecto de la tiña del cuerpo, se acuerdan de la tiña del cuerpo, pues, simétricas, unilaterales. El crecimiento es a través de meses, crecen con lentitud, llegan a tener algunos milímetros y luego terminan en grandes placas de varios centímetros. Por lo general, con toda esta evolución van a presentar nódulos eritematosos que se cubren después con escamas. Al año, 2 años o más de un año vamos a tener nosotros ya extensas placas verrucosas de aspecto vegetante. Ya ustedes saben por qué es vegetante, porque sobresale de la superficie planar, ¿no? Van a tener ustedes la presencia de escamas, úlceras, costas sanguíneas, ¿no? Simulando el aspecto de una coliflor, ¿no? En otro caso, cuando son aplanadas, simulan a la psoriasis. Creo que algunos de ustedes deben de haber visto psoriasis. La psoriasis es terrible, son planas, nomás con cambio de coloración rojiza, muy, 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 muy pruriginosas, ¿no? La sintomatología es variable, pues, en los pacientes, muy variable, ¿no?
se quejan de prurito y dolor a la palpación. Acá tenemos algunas imágenes, como siempre, para que ustedes vean la diferencia de la cromoblastosis, ¿no? Acá se presentan como verrucomas que sobresalen de la piel. Este tipo de lesiones es. Y cuando ya está avanzada la crónica, al año van a presentarse así, ¿no? Lesiones secas y las lesiones donde se caen las escamas van a ser de tipo mielicérico. Ya saben lo que es mielicérico, hay bastante humedad. Esto sería la cromoblastosis. Miren acá una cromoblastosis extensa, una cromoblastosis en la mano, pero mayormente se encuentra en el cuerpo, pues, ¿no? En el cuerpo es la mayor parte en las piernas, donde ha habido la lesión. Acá es una lesión en la parte del tórax posterior, espalda, ¿no? Y acá esas son lesiones en mano y lesiones en la parte de nalgas o glúteos. Después tenemos micosis ya las profundas o sistémicas. Y a estas micosis profundas estamos hablando ya que están a nivel sanguíneo, causadas siempre por hongos dimórficos que se denominan los coccidioides imitis o coccidioides pasadaceae. Esto les decía que no es tan importante. Puede ser coccidioides. ¿Y por qué están denominadas por coccidioides? Se acabó, hongo coccidioides, se acabó, ¿no? Estas enfermedades profundas llevan varias manifestaciones clínicas. Van a dar una a nivel pulmonar, ¿no? Que esto cuando penetre en el pulmón va a ser de tipo progresivo, diseminado a ambos pulmones. Afectan también, aparte de los pulmones, a la piel, a nivel del subcutáneo, ganglios linfáticos, a huesos, articulaciones, vísceras y sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de vísceras, ya estamos hablando del sistema nervioso central también. Ya es la clínica y el grado de invasión ya es de cuidado, ¿no? Ya es de mucho cuidado. Acuérdense que cuando hablamos de vísceras puede ser cualquier víscera interna, desde la víscera digestiva, cualquier víscera ataca. Entonces ya da problemas clínicos muy, que tienen muchas consecuencias que a veces son graves. Entonces, acuérdense que la primera es la coccidioidimicosis, que se llama también enfermedad de Posadas, la fiebre del desierto, reumatismo del desierto o enfermedad del Valle de San Joaquín, ¿ya? Los hongos son, pues, coccidioides imitis, ¿no? Esto, por lo general, no lo tenemos tampoco nosotros. Está en la zona de California, en Estados Unidos, pero ¿cuántos de acá de ustedes van a viajar a California? Ya les decía la vez pasada que a veces nos parece imposible, después terminamos. Miren nomás esos soldados por ganar 3.000 soles, se metieron a inscribirse, piensan que los llevan a mirar la guerra, ¿no? Casi 5.000 se han ido del Perú por la necesidad de los $3.500 también que les ofrecían pagarles como cocinero. Pero ninguno de ustedes les van a engañar, pues que van a ir a cocinar a, a Rusia. Llegaron y los pusieron en campos de concentración, más o menos hasta ahora están matando como 50 ya, y hay varios que los han tomado prisioneros en el otro país y felizmente los están devolviendo, ¿no? Pero a veces ustedes viven tranquilos, no se enteran de esto y terminan en otros países. Pero hay que tener cuidado, porque después no se puede estar llorando que me engañaron. Acá a nadie le pueden engañar, ¿no? Entonces esto vive de 5 a 30 centímetros bajo tierra. Al comienzo les dije que son organismos que están en la tierra, ¿no? Que están en la tierra. Si nos contaminamos por lesiones, quiere decir que estos viven en la tierra. Y sus temperaturas son de 0 a 45 grados. Temperaturas de tipo, ya donde hay zonas tropicales, ¿no? ¿Cómo es esto? Ingresa por la vía respiratoria, ¿no? Porque al comienzo decíamos que va a atacar al pulmón, a la vía respiratoria, ¿no? Entonces estos están a 5 o 30 centímetros de la tierra y ingresan por vía respiratoria, ¿no? A través de los traumatismos. Entra por la lesión del pie e inmediatamente caminan por vía sanguínea
¿no? Que se van hacia pulmones, hacia todas las vísceras. Una vez que esté en vía sanguínea ya invadió todo el organismo, pues, ¿no? No hay transmisión de persona a persona, ¿no? Acá Gaidici dice que ha habido una enfermedad por mordedura de gato, pero esto solo se menciona, no es tan importante, ¿no? Una lesión no hace a nadie nada, ¿no? Pero los estudiosos siempre lo ponen para evitar, porque a veces hay preguntas que se dicen, ¿y los animales transmiten? No. Acá por eso dice una lesión por mordedura de gato, que está tan mencionado en los libros. Quiere decir que no debemos tomar en cuenta que es transmitida por animales ni de persona a persona. De frente tiene que ser la lesión personal. Y esto es a cualquier edad, ¿no? Puede ser en los niños nacidos de peces, ¿no? Hasta ancianos de 80 años. Debido a que este hongo tiene receptores hormonales, acuérdense, cuando hablamos de hormonas, el mayor número de casos se presenta en la edad adulta. Y si hablamos de hormonales, ya están hablando de las gestantes. Vamos a ver ahora. En los niños existe pues mayor diseminación de la enfermedad, ¿no? No tan marcada como la histoplasmosis, pero se presenta. Entonces, la presentación de hombres y mujeres es de 4-1, mayormente hombres, ¿no? En en las mujeres se ha visto que hay mayor respuesta de hipersensibilidad, como el eritema nodoso, va a presentarse el eritema nodoso, ¿no? 25% de las mujeres presentan esto. Y como tiene este hongo tiene una afinidad hormonal, ¿no? Va a tener un comportamiento especial en las pacientes embarazadas, ¿no? En las pacientes embarazadas, como está inclinado a los receptores hormonales, va a ser hasta mortal. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes gestantes, que alguna vez ustedes les consulten la coicidiomicosis, es peligrosísimo en las gestantes. Y en los niños también, ¿no? ¿Y por qué las gestantes? Porque atribuye inmunosupresión. Entonces, si me dicen que en la gestante por la inmunosupresión, quiere decir que en el diabético también es muy riesgoso, en los artríticos que tienen artritis es muy riesgoso. Todos los pacientes que tienen problemas de inmunidad baja va a tener un desarrollo grave y rápido, ¿no? Entonces esto mayormente pues por las hormonas, porque es receptor hormonal como el estradiol, progesterona y testosterona, ¿no? Lo que confirman que tienen estos hongos recepción o amor por las hormonas, ¿no? Es importante. No se olvide que testosterona también tienen las damas. Bueno, está de más ya decirle que si esto se está en la tierra, el contacto pues con la gente que trabaja en tierra es mucho mayor, como los campesinos, mineros, construcción, sí, los trabajadores de construcción, los soldados, ¿no? Los inmigrantes. Hay que tener cuidado porque ellos vienen, no se olviden, los inmigrantes para venir de Venezuela acá no solo es caro, tienen que venir escapándose, penetrando en los montes. La parte de Hay una parte de Ecuador al Perú que es bastante montañosa, por ahí vienen caminando 2 días, un día, pero evitar ser ubicados por las policías. El periodo de incubación es de 15 a 20 días, ¿no? Puede ingresar por vía cutánea o vía pulmonar por las esporas, ¿no? Ingresan por vía respiratoria los bronquios, ¿no? Y luego al nivel pulmonar va a formar exudado. Ese exudado va a ser rico en polinucleares, que ya saben ustedes qué es, ¿no? Entonces, una mayoría pueden ser fagocitados por el organismo, destruidos, pero si es mayor la cantidad, proliferan, entonces van a causar una respuesta inflamatoria a nivel del pulmón. Estimula a una tuberculosis, ¿no? 60-75% de pacientes con coccidioides es asintomático. Eso lo vimos anteriormente en los casos cuando este tipo de micosis parece simples gripes, ¿no? Simples gripes. Solo una parte baja de la sintomatología pulmonar grave, felizmente, ¿no? Hasta 2% va a darnos una sintomatología pulmonar grave, ¿no? ¿Y qué nos da? Si es de tipo primario pulmonar, 98%, cutánea es bajísimo, 2%.
Y cuando hay caudomicosis residual, cuando pensamos que se ha tratado y no ha sido tratado, ya la caudomicosis secundaria, como dijimos al comienzo, va a ser progresiva, va a seguir atacando al pulmón, llega a las partes meningias con problemas graves para el sistema nervioso, y si es cutánea se vuelve crónica, pues, ¿no? Se puede volver generalizada, diseminada, pero no es mortal. Pero las mortales son la pulmonar y la meninge, no así la cutánea. Como se simula bastante a la tuberculosis, vamos a ver pues que presentan lesiones de tipo pulmonar, ¿no? Miren ustedes en las apis y en la parte de los bronquios, donde empieza. Después se vuelve como una tuberculosis miliar. Y así se llama. En la primera se llama pulmonar primaria y en la segunda se llama coccidioides secundaria miliar. Esta placa, a cualquier médico, si no han hecho ustedes una buena historia, se empieza a tratar como si sería una tuberculosis miliar. Más de un médico, no crean que es fácil el diagnóstico de la tuberculosis. Si no han hecho una buena historia, una buena anamnesis que no estamos acostumbrados a hacer ahora, verían ustedes los internos cómo hacen sus anamnesis en el hospital, dan pena. Entonces, cuando ustedes llegan al internado van a tener bastante problemas si no aprenden a hacer una buena. Y no depende de ustedes. Les digo con toda franqueza. Depende a veces que llegan al hospital y no están los profesores para enseñarles la parte de anamnesis, ¿no? Entonces, pero esto ustedes tienen que esforzarse, ¿no? Y lo exigen sus delegados, péguense a los grupos de profesores que les están enseñando una buena anamnesis, porque tenemos profesores de todo, ¿no? Entonces es importante que ustedes también hagan una valoración y se acerquen a donde se ve. Yo no veo casos en el seguro, vengo pues al trato de recuperar con mis amigos. Eso que no hace nadie, porque hay hospitales que no se ve nada, o hay hospitales que no. Yo voy a cardiología a un hospital y que me empiezan a enseñar en semiología, me empiezan el profesor que me toca empieza a enseñarme con cardiografía. Yo estoy mirando, miren acá, estoy viendo un televisor con bonitas figuras, porque ese señor es experto en eso. Pero semiología no me enseña nada, pues no me enseña a escuchar un soplo, no me enseña a palpar una arritmia, no me enseña, entonces estoy en la calle, ¿no? Entonces tenemos de todo del CPO de ustedes, depende, hagan grupos, conversen, si vayan, no sean dejados, vayan a donde un poco más le dan de enseñanza. Y eso todos lo hemos vivido, ¿eh? No es nuevo, porque no todos los profesores tienen la intención, no estamos entrenados la mayoría de médicos para hacer docencia. Es un problema grave también. Y a algunos les gusta, a otros les gusta nomás el sueldo. Entonces tenemos de todo, ¿no? Pero depende de ustedes. Entonces acá tienen ustedes una coccidioides cutánea primaria, miren cómo se presentan lesiones de tipo crónico, milicéricas, se está drenando constantemente, es terrible, es la primaria. Y cuando es verrucosa ya se pone así, ¿no? Costrosas, pero siempre así, muy penetrantes, con cambios en la coloración de la piel, como que estas este, degeneran la parte vascular, va a ser violáceas, ¿no? Acá no, acá son sangrantes. Esto sería en cuanto a la coccidioides. Después tenemos la histoplamosis sí tenemos bastante caso en nuestro, bastante caso. Estamos hablando de micosis profundas, es una micosis profunda sistémica, todos los hongos son dimórficos, ya no, esto no está. ¿Y por qué es causado? Si es histoplasmosis, histoplasma, ya capsulato o no capsulato no interesa, ¿no? ¿Qué afecta al sistema retículo en lo que te da, ¿no? ¿Y dónde empieza? Igual que la cromolastosis, a nivel pulmonar, y esta empieza a nivel interno y se disemina a diferentes órganos. ¿Se puede ir a dónde? Digestivo, renal, puede decir a todos los órganos se puede ir. Esto se llama ¿qué? La enfermedad de Darling o la enfermedad de los murciélagos. Esto hemos conversado ya propio de las cavernas, de las minas, de los minólogos, donde no tenemos ningún cuidado, les había dicho cuando visitamos cavernas, ¿no? La histoplamosis, la más importante, esto sí tienen que saber, es la cápsula americana, ¿no? Ese
¿Por quién se produce el histoplasma? Histoplasmosis por el histoplasma. Se acabó. No hay otra cosa que hacer. El resto de nombres ya no les interesa. Ustedes no van a ser expertos en micología, uno que otros de ustedes, ¿no? ¿Y dónde habita el histoplasma? En el suelo, igual que los otros, en los detritus vegetales, esos vegetales que están en descomposición, ¿no? En el guano de los murciélagos que hablábamos antes, que hay que tener cuidado, y ustedes a veces persiguen el guano de los murciélagos. Somos interesados en eso cuando estamos acá en el país o cuando estamos fuera, los que van a Brasil, ¿no? Ya les dije que les gusta meterse en las cuevas, cueva de los murciélagos, cueva de las lechuzas, cuevas. Acá tenemos famosas cuevas en el país, en Tingo María, en Tarma. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Lugares donde se crían aves domésticas como gallinas. No se olviden que las gallinas son animales de largo permanencia. Una gallina no son como los pollos, que lo tienen ustedes en la jaula 2, 3 meses y el granjero lo bota. Están comiendo ustedes en las pollerías. Pollitos de un mes y medio, 2 meses, cuando más, porque estos animales gastan. ¿Por qué gastan? Porque se les da comida día y noche. Ustedes cuando pasen por un sitio que se cría pollos, van a verlo con luz fluorescente, 24 horas, y no es por gusto. Ustedes tienen que tener cultura de eso. Lo tienen con luz, no para que lo abrigue, sino para que coman día y noche. Por eso es que un pollo sale en 30 días, 40 días, cuando más. Ya tienen 1 kilo 200, 1 kilo 300, ¿no? Entonces son carnes jóvenes. La gallina, no, la gallina cuando lo botan después de los 6 meses, un año, ya cuando ha puesto una cantidad de huevos. Y encima nosotros no consumimos los huevos, siendo un alimento que tiene cantidad de proteínas. Prefieren comer un pan ahí con algo que les engaña que no tiene proteínas, cuando ustedes pueden cargar sus huevitos sancochados. Ya les dije 3 minutos, 4 minutos, tampoco. Sancocharlo 10 ni 15 minutos ya no sirve, ¿no? Cargar su par de huevos ya tienen una buena cantidad de proteínas. Una galleta, un pan y su agua, punto. Ya tienen un buen alimento, ¿no? Entonces esto en aves domésticas, en criaderos de pavos, gansos, felizmente acá no hay mucho criadero de gansos, ¿no? Las aves migratorias. Donde van a ver ustedes criaderos de gansos es en Estados Unidos y Canadá. Ahí a los pobres gansos hasta de chiquitos les están sacando las plumas, esas plumas delgaditas para hacer las famosas casacas de piel de ganso que son carísimas, pero abrigan un montón, ¿no? Una casaquita de piel de ganso no baja pues los $200, pero abriga duro. Pero pobre ganso lo dejan pelados, ¿no? Una pena. El ganso es un animal que sufre bastante. Ahora, por la novedad del frío, que defiende sus plumas que son muy delgadas, o si no lo encierran en una jaula y le dan el tragado mañana, tarde y noche para producirle ¿qué? Para producirle daño hepático. Entonces, un ganso saca un hígado de 2 kilos, 2 kilos y medio para hacer ¿qué? ¿Qué se hace del hígado del ganso? El paté. Ustedes lo comen riquísimo, el paté, ¿no? Estas son cosas importantes que tienen que saber. Los gansos le dan a comer también día y noche, le forman un hígado inmenso y ahí está la plata, ¿no? Y no crean, pues, no crean que hay 100 gansos, ¿no? Ya les dije la vez pasada. Ustedes van a una granja acá. ¿Cuántos pollos tengo? 1000 pollos. Ustedes van a una granja americana o una granja canadiense de pavos, de gansos. No se olviden que pavos traen a todo el mundo, distribuyen en Canadá y Estados Unidos. ¿Cuánto tienen? 500.000 pavos, 500.000 gansos. Ellos hablan de eso, de cantidades, ¿no? Nosotros en eso estamos lejos. Y entonces esta histoplasmosis ingresa al aparato respiratorio cuando uno aspira las esporas de las cuevas. Nuevamente, les repito, para que se les grabe, ¿no? Muy ocasional están por vía cutánea. Nadie en una cueva pues agarra y se corta, ¿no? Dando un complejo, el complejo es de tipo chancroide, similar al de las esporotricosis. Acá dice cancroide, no, es chancroide, acá le falta una H, ¿no? Similar a la esporotricosis y la coccidioides micosis. Esto incuba muy rápido
de 1 a 10 días, de 1 a 5 meses, ¿no? El ataque a hombres es mayor que a mujeres de 4 a 1. Y esta histoplasmosis, hay que decirlo, esto debía estar subrayado, es de mal pronóstico, porque por lo general les decía que engaña en el diagnóstico al colega médico. Lo confunden mucho con tuberculosis. Ustedes cuando hablan de tuberculosis les hablan facilito, muy bonito. Cuando ven un paciente no saben si es histoplasmosis. Ahora incluso yo tenía un paciente que lo trataban por tuberculosis y era un problema vascular. Hay que tener mucho cuidado, pese a que tenemos ahorita todas las herramientas, no como antes. Antes esto hay que sacarnos el sombrero a todos nuestros médicos de hace 20, 30 años. Merece sacarse el sombrero, porque con una simple placa radiográfica, una simple placa radiográfica, hacían estos diagnósticos. Ahora tenemos la TAC, tenemos la otra que mejora la TAC todavía que se ve hasta lesiones vasculares y no se puede diagnosticar. El otro día me choco con un interno que estaba mandando a un paciente, ¿no? Para diagnosticar una cisticercosis, hacer una tomografía. No puede ser cuando esto se ve las lesiones con una placa. Así está la situación. Ya con 10 soles ya no hay diagnóstico. Ya nos acostumbramos a gastar 600, 800 soles, ¿no? Para hacer un diagnóstico. Miren lo caro que le resulta al paciente, si gastaría el paciente, pero cobra como gasta el gobierno con nuestro CIS que tenemos. El CIS por si acaso es plata de todos nosotros, ¿no? Entonces tienen que cuidarlo, pero nadie cuida, creen que es plata de plata del socialismo, que no nos da nada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el CIS. El CIS es plata de todos. Cuando sean internos, cuiden el CIS. No se puede estar tirando análisis por gusto, ¿no? Solo los de Cayetano están acostumbrados primero a tener el análisis y después hacer el diagnóstico. Ustedes bien y se van a dar cuenta. Ellos tienen otra escuela, no tienen la escuela de francesa que nosotros tenemos. Ellos primero, si no tienen el hemograma, ustedes no lo ven, igual que el americano. Ellos tienen una escuela americana. Es diferente. Por eso ustedes péguense al profesor que les enseña una buena semiología, una buena clínica, ¿no? Es importante porque eso apura un diagnóstico y mejora el tratamiento, ¿no? Porque si ustedes van a esperar una ecografía, está mal logrado una tomografía, ¿no? Está mal logrado el equipo y no le toman hasta una semana, 10 días, demoran más, ¿no? Porque no tiene el hospital y menos pues en provincias que estamos fundidos. Provincias todavía estamos como Cuba, ¿no? Ahora felizmente el país, con la minería y con la cantidad de seguros que tenemos, ¿cuántos me decían que tenemos ya? 10 o 12 equipos de estos estos equipos para operar mediante, ¿cómo se llaman? Robots. 10 equipos. Antes yo admiraba porque decía, uno peca a veces de ignorante en eso, pues, ¿no? En una reunión decía, pucha, ¿cómo Colombia tiene 4 equipos de hocicos? ¿Sabes? Me dijeron, ¿sabes cuántos equipos tenemos acá? 12 equipos. Pucha, ¿quién? Bolivia estará soñando en tener un, un, un robot para hacer operaciones con robot, ¿no? Pero eso debido a que hay plata. Tienen unas grandes clínicas, incluso los mismos hospitales, ¿no? Tiene el 2 de mayo, tiene el seguro, 3 o 4 hospitales nacionales tenemos ya con robots. Entonces es importante esto. Acuérdense, una buena clínica les va a dar un buen diagnóstico a tiempo y ustedes van a poder diagnosticarlo. Ustedes casi ya están a las finales y hay que hablarles de esto que es importante. Entonces la histoplasmosis es uno de los cuadros que ustedes van a ver. Puede ser pulmonar, ya les decía en la descripción, puede ser asintomática o subclínica. No se presenta con una clínica clara. Entonces acá ustedes tienen que hacer dónde es dejado, dónde. Y esto a cada rato nos pasa. Yo tenía pues residentes, ¿no? De cardiología. Y voy a un paciente un día a ver, había sido operado. Doctor, está con fiebre, parece que es una cuestión, se está complicando la enfermedad, su operación, se le había puesto una válvula. Entonces le digo, ¿qué pasa?
Estaba yendo muy bien y a los 4 días ha hecho fiebre. Ya, váyanse. Residentes de primero, segundo año. Reviso la historia, no la agarrar por nada, voy a hacer la historia, pues me senté. Bueno, señor, su vida a preguntarle dónde ha trabajado y lo pesco por ahí. Señor, dígame todos los trabajos que ha tenido, pero acuérdese, de joven donde trabajó. Y resulta que había trabajado hacía unos 10 años, 12 años, en la selva. ¡Pum! Se le perdió el foquito. ¿En qué sitio trabajó en la selva? En la petrolera. Pues, santo. ¿Qué pasa en las petroleras? Ahí vienen muchas mujeres, porque estos hombres entran en helicóptero y ahí vienen mujeres por río de Colombia, de Brasil. Entonces, si ustedes saben, hay que hablarles claro, porque mujeres así ejercen la prostitución. ¿Y qué creen que tenía este hombre? HIV, tenía su SIDA. Y ninguno de mis residentes lo había descubierto. Entonces los llamé, le dije, ¿quién ha hecho la historia? Yo, usted la abuelo, entonces ninguno le había repetido la historia. Estaban pensando en hacerle todos los tipos de análisis. Acá está, traigan al especialista. Le dieron tratamiento y se acabó el cuadro infeccioso. Era una complicación de una enfermedad que lo tenía, que no había sido diagnosticada, ¿no? Por eso en los asintomáticos hay que tener muy presente, hagan una buena historia clínica, pregunten dónde nacieron, qué tuvieron, dónde viajaron. Es importantísimo, muchos se nos van. No todo lo da la parte de exámenes secundarios, no les va a dar. Entonces acuérdense de hacer con una buena semiología, una buena historia clínica, ustedes no saben cuánto se avanza, casi 90% tienen de diagnóstico y nos descuidamos mucho, el resto ya lo tienen ustedes en su cabecita. Las cosas teóricas ya lo están llevando que le damos nosotros, ¿no? Pero acuérdense siempre de esto, sobre todo estas enfermedades que son frecuentes. Ya las infrecuentes, las que llevan el apellido del doctor Díaz, el apellido síndrome del doctor Guarache, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es las enfermedades así, con nombres propios, porque a muchos les gusta. ¿Qué tiene? El síndrome de Fonseca, tiene un síndrome tal, el síndrome de... ¿Qué nos interesa si es un 5% de eso? Eso es bueno que lo diagnostique el especialista. Pero da vergüenza que una simple neumonía, no, los internos no lo pueden diagnosticar porque no hicieron una buena clase o no escucharon la clase. ¿Qué tienen que estar trabajando? Están trabajando, la típica. El interno de medicina en realidad no debe trabajar. Es malo que les diga, pero no debe trabajar. Tenemos mucho problema. Es que están ingresando mucho bueno, hay múltiples causas que ingresan enfermeros, ingresan técnicos, que no está mal, que se quieran superar, pero no, pues no asisten a clases, no estudian. Da pena al final porque hacen internados. Doctor, no quiero ir al hospital porque dejo hacer mis guardias. ¿Qué tal raza? O es médico, usted no se queda de enfermero, o es médico, se queda de obstetriz, o es médico, se queda de técnico de X cosas, ¿no? Entonces hay que dedicarse, la carrera es para dedicarse. Entonces tenemos un porcentaje altísimo de eso, ¿no? Entonces tenemos la sintomática, ya les decía, y la sintomática. La sintomática en lugar de darnos más cosas es muy leve, la mayoría es leve y moderada. Pocos casos tenemos grave, pocos casos. Entonces no tenemos el diagnóstico a la mano. La cutánea ni hablar porque es rara y a veces se autocura, ¿no? Y la residual, que puede ser progresiva o se queda, puede ser de tipo agudo o puede ser de tipo crónico. Las crónicas ya pues nos están cantando al oído, ¿no? Entonces nosotros en nuestro plasma es tan grande esto que más o menos lo hemos concentrado en lo mínimo para insistir más en ustedes porque es una enfermedad que lo van a ver muchos que se dediquen a la carrera de medicina interna, que se dediquen a la clínica, que se dediquen a la neumología, que se dediquen a otras cosas, cardiología, tienen que saber esto porque se les va a pasar por la cara, ¿no? El primario, la histoplasmosis primaria, por ejemplo, que es un altísimo caso, 60 o por 95% que son asintomáticos, lo acabamos de ver, ¿no? Lo acabamos de ver, ¿no?
o subclínicos, solo detectables por una respuesta intradérmica. Nos olvidamos de hacer una respuesta intradérmica al antígeno. Desgraciadamente este antígeno, que es la histoplasmina, casi no lo usamos. Lo usan a veces después de hacer la tomografía. Es una vergüenza que se haga esto. Debe hacerse antes. Estoy en problemas, te hago le pongo su histoplasmina. ¿Y esto por qué? Porque desde el laboratorio. Nosotros hacíamos antes un, la segunda clase de microbiología, le hacíamos un abón con una sustancia para ver tuberculosis. Ahora no existe tampoco, no los da no traen, ¿no? No traen. Por eso que hasta para hacer el diagnóstico de tuberculosis se hace difícil, ¿no? Entonces lo poníamos a nivel subcutáneo, una gotita y veíamos la reacción, cómo es la vemos reacción. No lo hacemos, desgraciadamente, porque no hay, ha desaparecido la sustancia. Y así como ustedes van a ver que van desapareciendo medicamentos por intereses de los laboratorios. No se olviden que es otro problema que tenemos. Los laboratorios desaparecen por intereses económicos, porque antes, por ejemplo, yo les decía, teníamos un broncodilatador, el salbutamol, desapareció, pero no porque ya no sirva, es excelente. Ahora ya no hay pastillas, porque cada pastilla, ¿cuánto costaba? 0,5 céntimos. Era baratísimo. Hace un año ya desapareció. ¿Por qué? Porque ahora el salbutamol viene en frasquitos con gas, esos chisques, ¿no? ¿Cuánto están? 40 soles. Pues miren la diferencia de cobrar por una pastilla que le hacía bien una pastilla o dos todo el día, 10 centavos, a un equipo pues, con cada gas le gasto un sol 50 cada compresión de gas que usted se pone en la boca. Entonces se ve mucho el comercio y no hay quien sostenga esto porque los intereses económicos son duros, ¿no? Entonces estos pacientes van a presentar radiológicamente focos pulmonares de calcificación, que a veces no lo vemos porque no, ya nadie quiere pedir. Ustedes no sé si están llevando radiología, pero no sé si radiología les dice que es la primera placa que deben tomar y el médico ya no se acostumbra también a tomar una placa radiológica porque ya se olvidó de que la placa radiográfica, no es por otra cosa. Entonces quiere la tomografía porque la tomografía ya viene con el papelito del diagnóstico y a veces cerrado. Yo he tenido tomografías cerradas. No el radiólogo que hace la tomografía es de bueno, porque de repente el que hace la tomografía compró su equipo en la clínica, que está a más de 1 millón de soles, y lo compra porque tiene plata, ¿no? Pero no sabe diagnosticar. Y como él lee sus placas para no pagarle a otro buen médico, nos da todo. Entonces todo esto juega en la medicina, tengo presente. Así como se ponen a hacer cirugía plástica gente que ni sabe, ¿no? Hasta enfermeros se meten a hacer cirugía plástica sin saber bien la anatomía, ¿no? Por eso es que hay muertes, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Es importante decirles todos los sistemas que existen a ustedes, ¿no? Cuando es leve, simula pues una gripe banal. No se ofendan los que son enfermeros acá en la clase, porque es la verdad, ¿no? No se olviden que nuestros profesionales o la gente, nuestros por plata a veces se meten a hacer tonterías. El otro día pescaron una enfermera no les hablo de cualquier enfermera, ¿no? Por lo menos decimos que es una enfermera que se ha sido que estudió en Cayetano Heredia, en Santa Anita lo pescaron, dando, pepeando a pacientes en una discoteca. Pues a veces la plata nos lleva a hacer cosas tontas, ¿no? Pero de todo hay, pues, ¿no? Entonces, cuando es leve, simula gripe banal, sintomatología que está caracterizada por fiebre, cefaleas, mialgias, astenias y adinamia. Adinamia es un malestar general, la persona se siente en muy malas condiciones musculares y mentales, ¿no? Acá le dice a los rayos X, en contadas ocasiones se obtienen lesiones microbiológicas. Es porque no se pide equipo, entonces se pide placas de rayos X, porque un buen radiólogo les está dando aquel diagnóstico. Pero si no lo tenemos así, tenemos la histoplasmina, que es casi siempre positivo, ¿no?
Entonces no hay que olvidarnos de estos exámenes, que a veces ya el médico se olvidó, cuando es asistente ya se olvidó. Ustedes lo van a ver en los hospitales, pero ustedes tienen, doctor, a mí me dijeron que hay que aplicar esto. ¿Cuánto cuesta la hipostoplasmina? Costará 5, 8 soles. Y en las moderadas que tenemos que la sintomatología simula pues neumonías atípicas, ¿no? Acá el cuadro respiratorio es más evidente, hay tos, estertores, disnea, y aquí al ver un paciente jadeante con disnea no se da cuenta, un estado mal, general malo, tiene fiebre constante, me duele la cabeza, doctor, cefaleas, dolores musculares, todo. Acá ya tenemos que tener cuidado. Esto no es una simple gripe, esto es una enfermedad que requiere mi atención. No vaya a ser que llega a emergencia y le dicen váyase por consultorio externo. Lo mandan y se muere en su casa. Porque ahora las atenciones, les decía el otro día, por flojera de nosotros, por flojera, el médico está saliendo flojo, lo que quiere es plata nomás, y eso está mal, ¿no? La mayoría, no todos, pero una mayoría tenemos así, ¿no? Lo mandan de emergencia, lo mandan a consultorio y para que lo reciban en consultorio, ya les decía, se siente el señor médico, se cree un semidios, solo veo 8 o 10 pacientes, me canso. Y nosotros tenemos 6 horas para trabajar. En 6 horas por lo menos debemos ver 30 pacientes. ¿No? Una simple placa de rayos X, ¿no? Tenemos un volumen de ganglios ciliares. No examinamos ganglios. ¿Qué pasa? Acuérdense, cuando vayan a semiología, a Clínica 1, a semiología, dígame, quiero palpar ganglios, doctor, enséñeme a palpar ganglios de cervicales, enséñeme a palpar ganglios inguinales, enséñame a aplicar dónde están los ganglios axilares. Ya los colegas se olvidaron de enseñar eso, ¿no? Andan con el estetoscopio y el cuello, creen que el estetoscopio es todo, el estetoscopio es solo para escultar corazón, arritmias, cómo están los latidos cardíacos y en pulmones, ruidos extraños pulmonares, que eso deben saberlo todos de memoria, ¿no? Porque si no, les toca un día ver a la abuelita, ver a la esposa, ver al papá y no saben diagnosticar una simple neumonía. No saben con el estetoscopio auscultar crepitantes. Es una vergüenza, una vergüenza. Yo veo colegas, mi colega me lleva, no sé qué tiene mi papá. Yo, bueno, tengo un carácter un poco especial. Digo, oye, no les puedo decir, no, es que, hermano, tú sabes que yo hago cirugía. ¿Qué tal raza? El cirujano se olvidó ya de escultar crepitantes. Qué vergüenza, ¿no? O sea, ¿para qué tienes el estetoscopio en el bolsillo? Para mirarlo. Es como muchos de ustedes exigen al papá que les compre el estetoscopio ¿cómo se llama? El tensiómetro y no le miden la presión y al papá está que vuela, cualquier día se ve por presión alta y tienen ustedes bien guardadito, así como lo tienen los libros, para pasearlo nomás, ¿no? Y el libro si ahora no pueden, cuando yo estudiaba tenía que comprar libros de $200, era difícil, así esfuerzo, a veces yo tuve mi fisiología en mi biblioteca, me costó $150, ¿no? Mi farmacología, tratado de, ¿no? Y tenía mis 2 libros de anatomía, ya, pero era difícil tener un libro. Yo lo tenía porque tenía la opción de que me compre, pero ahora existen las copias. No pueden comprar una copia de fármaco. ¿Cuánto está? 20 soles. Pero sí gastan en un ceviche 60 soles. Sí gastan en una cerveza 5 soles y hay copias de 5 10 soles. Tengan sus copias básicas. Ahora con esto de las copias es fabuloso. Ya no se pueden quejar ustedes de nada, ¿no? Y cuando tenemos un plasma grave, que es bastante, les decía, parecido a la tuberculosis, ¿no? Hay bastante tos, hay bastante expectoración. En la tuberculosis, por ejemplo, el paciente todo el día escupe como una llama. Basta que usted le diga, usted esté escupiendo todo el día, sí, ensucia toda la casa todo el día. O lo ven en la calle escupir. Suficiente es tuberculosis, baja de peso, expectoración, tuberculosis se acabó, ¿no? Pero en esto varía un poco, ¿no? Acá el cuadro es más agudo que la tuberculosis. La tuberculosis demora un poco en impregnarse. La tuberculosis no les da de la noche a la mañana, a no ser que sea una contaminación. Hay cuadros de hemoptisis que simulan a la tuberculosis. El paciente sangra, ¿no?
tuberculosis, mentira, ¿no? Hay crepitantes, subcrepitantes a nivel pulmonar, ¿no? El estado general está venido a menos, no comen, hay astenias, cefaleas intensas. Esto de cefaleas, por ejemplo, en el tuberculosis no van a haber unas cefaleas tan intensas. Sí hay fiebre en el tuberculosis, pero tiene sus características. Entonces, cuando estudian tuberculosis van a ver que la fiebre es, ¿dónde? En la tarde más, ¿no? Hay diaforesis. Este puede presentar fiebre matutina o todo el día. Diaforesis, ¿qué es? Sudoración. Está en pleno invierno ahora. Doctor, sudo mucho, tengo calor. ¿Qué calor? Estás enfermo, ¿qué? ¿Ah? Otros pacientes presentan diarrea porque está atacando al sistema digestivo. Ya les dije que adentro, cuando está a nivel ya de interno, va a atacar al sistema digestivo, va a atacar al sistema renal, a todos los sistemas puede atacar, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos tuberculosis, miren cómo cambia la situación. Nos decían que solo la tuberculosis, la infección era primaria a pulmón. Mentira, mentira. Ahora sabemos que es mentira, ¿no? 10, 15 años después, y ahora la tuberculosis puede ser primaria en huesos, puede ser primaria en riñón, puede ser primaria en ojo, puede ser primaria en piel. Tuberculosis, todo el cuerpo le da tuberculosis. Antes para nosotros era raro, solo nos mencionaban tuberculosis pulmonar y renal, punto, ¿no? Va cambiando pues las definiciones de las enfermedades, porque ya con la nueva tecnología se va viendo todo esto, ¿no? Cuando ya es muy grave va a presentar cianosis. Una plebe para que se presente cianosis tiene que estar al final de la enfermedad, ¿no? Ya porque va a haber una insuficiencia respiratoria, ¿no? En estados premortem, ya cuando el paciente está con el plenomegalia, ya le comprometió todo el sistema digestivo. Ya está comprometido ese hígado, ¿no? Con el histoplasma, el vaso. Pues, ya, pues este paciente llega a esto, ya no tiene salvación, ¿no? Y si nosotros habríamos puesto una placa simple de rayos X, ¿qué veíamos? Nódulos diseminados en ambos campos pulmonares. Si le hubiésemos tocado las axilas o el cuello, adenopatías o ganglios ciliares, lesiones cavitarias, derrame pleural. En una placa ustedes van a aprender en radiología cómo se ve un derrame pleural, que es facilito, ¿no? El tiempo de duración pues, del padecimiento es 2 meses. Convalecencias, cuando si el paciente se cura, demora muchos meses, ¿no? Pero nosotros, al ver una calcificación en rayos X, ya tenemos que estar nosotros diagnosticando. Y esto, una vez que el paciente ha sido diagnosticado, ir haciéndole controles radiológicos hasta por 5 años hasta que desaparezca completamente la enfermedad. Si no, estamos frente a una histoplasmosis irregular, secundaria, ¿no? La histoplasmosis puede ser entonces cutánea primaria, 0,5 es bajísima, el, el, el hongo penetra por vía cutánea, acá no pasó nada, ¿no? Sobre todo esto le da a los recolectores de guano, limpiadores de gallineros, ¿no? Va a haber un complejo primario a nivel de piel, una especie de chancro, puede haber ganglios crecidos, adenitis, ¿no? Y a veces este paciente con una buena dieta, todo se mejora su cuadro inmunológico y desaparece por completo. A veces no necesitan tratamiento, ¿no? Y la histoplasmosis residual primaria, ¿no? Que ya va a tener el cuadro respiratorio más presente, ¿no? Hay que hacer placas radiográficas para hacer un buen diagnóstico. Va a haber sintomatología respiratoria leve a los rayos X. Hay algunas lesiones cavitarias, ya en la primaria ya podemos ver lesiones cavitarias, que es diferente a la TB. La TB tardíamente no nos da lesiones cavitarias, ¿no? No hay sintomatología en la residual primaria, a veces respiratoria, ¿no? Y las lesiones son de aspecto tumoral, reciben el nombre de histoplasmomas, ¿no? Que es un foco de necrosis central, ¿no? Va a haber estas lesiones a nivel pulmonar a veces, ¿no? Va a haber cuadros de calcificación. Este calcio va a formar lesiones fibrosas,
Estas lesiones fibrosas que se ve a veces confunden con lesiones neoplásicas, decimos cáncer, y no es cáncer. Cáncer tiene que ser pues en pacientes ya hay baja de peso y hay otro tipo de sintomatología, a veces se confunde. O sea que no es fácil tampoco hacer un diagnóstico, ¿no? No es fácil, tiene que ser esto bien manejado, ¿no? Y tenemos la estoplasmosis secundaria, que pues, tiene dos estadios, ya lo vimos anteriormente en el cuadrito, agudo y crónico, ¿no? Esto es felizmente común en América del Norte y en el sur, en ciertos lugares como Brasil, México, que es más, más, se cuenta más presente, y sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Ya saben cuáles son los pacientes inmunosuprimidos o pacientes que sí reciben corticoterapia por problemas linfoproliferativos. Por eso es importante la historia. Usted recibe corticoterapia, ahí está el problema. Ahora la mayoría de colegas les gusta por hacer tratamientos rápidos hasta en una simple gripe usar corticoterapia. Y esto lo van a ver, ustedes les parece risa, que ustedes van con una simple tos y le están poniendo su ampicilina con un corticoide. ¿Para qué? Si ustedes son jóvenes, cantidad de corticoides de prednisona les da su... ¿Quién da la corticoide, la cortisona? ¿Quién está? ¿Qué órganos se llaman que están encima del riñón? Ellos son los productores de cortisona. Ellos nos dan la defensa. ¿Para qué yo le doy cantidad de corticoides al paciente? No, le he puesto su ampolla con un corticoide. Qué gracioso ese colega, ¿no? Qué gracioso. A un estudiante le dan su ampolla de ampicilina con corticoide encima, con otra ampolla. Le están cortando la defensa. Se dan cuenta lo importante es cuando lleven farmacología, que es interesante, pero que lo entiendan ustedes. Ojalá les hablen claro ahí, ¿no? Porque esto nos trae, cuando usan demasiado corticoide, a ustedes les quitan las defensas. Porque si yo produzco mi prednisona y me dan de afuera, hasta nuestros órganos son flojos, pues ya no. ¿Para qué produzco cortisona? Si de afuera me están mandando, ya no produce. Se acostumbra a no producir y me deja con las defensas bajas. Miren lo bonito que es, para que vean esto, ¿no? Entonces todos se dejen poner corticoides. Tomen un antiinflamatorio no corticoide. ¿Para qué corticoides? Son gente que tiene que estar en el cabal de sus órganos, ¿no? Déjenlo que sus órganos se defiendan. Por eso que los niños, los jóvenes, pocos se enferman de enfermedades crónicas, ¿no? Pero hay coleguitas, pues, desde pediatras que ya están aplicando corticoide apenas ven al paciente. ¿Por qué? Porque a los 2 días está el niñito bien y la mamá lo aplaude. Ay, qué buen pediatra. Qué buen, qué lindo el pediatra, es el mejor que he visto, ¿no? Entonces, es ustedes que van a ser padres, aparte de médicos, tenganlo presente, ¿no? En esta histoplasmosis diseminada, pues se originan hepatomegalia, esplenomegalia y diarreas. ¿Por qué? Porque está complicando el sistema digestivo. Y la histoplasmosis ya diseminada crónica, acá estamos hablando de serio ya, ¿no? Brasil, 40, 60 años. Ya los datos clínicos ya son más precisos. Astenia, y el paciente baja de peso, no come. Hay un cuadro respiratorio crónico, está todos los días con tos, mañana y noche, expectoración. No siempre hay hemotisis, no siempre hay sangrado, pero se confunde esto con una tuberculosis crónica, ¿no? Pero en la placa vemos fibrosis, cavitación, que acá ya estamos diciendo que es un cuadro que no es tuberculosis, ¿no? Va a haber adenopatías, va a haber, ustedes hacen su palpación, que es lo que se aprende en semiología, a palpar hígado, qué tamaño está, a palpar vaso, ¿no? Entonces ustedes ven hígado y vaso, ya no, pues no es una tuberculosis, ¿no? Puede haber granulomas solitarios en piel, en mucosas que abren la boca, ganglios linfáticos, la presencia de ganglios linfáticos, acostúmbrense. Nadie les habla de ganglios linfáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos se ubican en laringe, faringe, boca, examinen boca. Es otro de los problemas. Nadie usamos un palito para examinar boca, para examinar lengua, para examinar amígdalas, ¿no? Aunque ayer nomás recibí un paciente joven, 18 años. Tómate un electro, le habían dicho en el seguro.
tómate un electro, hazte este perfil lipídico. A un jovencito de 18 años, perfil lipídico, un chico que es hasta atleta es, imagínense, perfil lipídico, ya le estaban poniendo un infarto. Lo veo, unas amígdalas terribles. Su tratamiento para salir debe estar ya hoy día bien, ¿no? Entonces, somos muy flojos, nos gustan los análisis, dale plata a otros y al final no nos van a dar ningún diagnóstico, ¿no? Entonces esto pues puede atacar incluso a genitales, ¿no? Hasta genitales puede atacar, ¿no? Y cuando está esto diseminado, que ya la última parte no le hicieron caso, se disemina, ¿no? Que hay también bastante paciente, y esto ya les decía, son los pacientes que están con inmunidad suprimida o inmunidad baja. ¿Quiénes? Sobre todo SIDA, pero no solo SIDA. A veces leemos SIDA, sí, solo el SIDA es una mentira, pues. Cuando les hablan de inmunosuprimidos tienen que pensar en el diabético, tienen que pensar en el ELA, tienen que pensar en las artritis, tienen que pensar en qué, varias enfermedades que tienen inmunosupresión, ¿no? Pero la misma tuberculosis, ¿no? ¿No? Entonces, cuando vean SIDA, ojo, SIDA es lo más un ejemplo. Todos los pacientes que tienen inmunosupresión van a empezar esto. Entonces va a haber pérdida de peso, va a haber hepatomegalia, toquen siempre a su pacientito. Ya saben que el paciente con HIV no contamina porque ustedes no van a tener. Ese es otro de los problemas que tienen que saber. Un día yo tengo mis técnicas y leyeron las técnicas. Paciente con HIV, no le querían tomar el electro, ¿no? Miren lo que pasa. Y le dicen a un colega, que es un excelente cardiólogo, pero él es cardiólogo, pues que hace sus como ecografías, el mejor de Lima. Entonces le dice, también no le tomen. Díganle al doctor que lo rechace. O sea, yo hubo a votar un paciente, o sea, lo que la historia dice, desgraciadamente antes se podía decir la historia sí, ¿no? Entonces yo entré, pues, y le digo, nadie le quiere tomar ya. Me pongo a discutir con las técnicas, por cuatro técnicas. Llamé a la jefa de enfermería y le dije, ¿sabe qué? Me ha venido un paciente con SIDA y sus técnicas ignorantes, le dije, creen que se van a... Yo le había dicho adelante, ustedes se quieren acostar con el paciente seguro. El doctor no va a contaminar. Le dije, no saben que el SIDA solo se transmite por vía sexual. Así es que denles una clase. Enciérrelos, por favor, y denles una clase. Esta señora le dio una clase de lisuras, ahí los agarró, los amenazó, los gritó, que les dio la clase de que esto no se transmitía por eso, pero bien dado, ¿no? Que estas chicas que trabajan en un hospital para que vean ignorantes. No, no, no les hablo de chicas que habían entrado ayer, una de ellas tenía más de 10 años de trabajando ahí, pero no, pues no les interesa nada, no leen, no preguntan, y hasta el médico, no les hablo solo de ellas, le consultaron a este médico y igualito le dijo, ya conmigo era diferente, pues no, ya uno está más, uno por lo menos lee algo, esto no les hablo de ahorita, pues les hablo de hace 15 años que sucedió esto, cuando todavía el SIDA estaba en su apogeo, pero hay ciertas enfermedades, como el otro día hablamos, el famoso, la famosa viremia que tuvimos, que también nos alejaban a nuestros pacientes, lo quemaban, no nos dejaban verlos, conversamos de eso, ¿no? Entonces, para eso se entrenan ustedes, entiendan bien las clases, ¿no? No lo paporreteen, ¿no? Entonces, acá, pues, cuando hay esta diseminada, la fase de mayor diseminación empieza en piel y en todos los lugares, ¿no? Cara, cuello, cualquier topografía clínica, vale, acá palmas de las manos, plantas de los pies, mucosas oral, anal, genital, ustedes tienen que revisar todo, ¿no? La mayoría de, si no está en oral, está en anal, si no está en la parte genital, ahí se van a presentar lesiones externas, ¿no? Se presentan pápulas, de aspecto, pues, molusco, ya saben lo que es un molusco, ¿no? Entonces, por eso hay que ser, sobre todo el molusco contagioso, ¿no? Que es frecuente en los pacientes de HIV. Ya alguna vez van a ver pacientes de HIV, no se olviden que tenemos cantidad ahora. Los venezolanos aumentaron nuestro porcentaje en un 70% con su venida, ¿no?
Antes nos cuidábamos, ahora no. Sí está en el Perú, acuérdense. Ya conversamos de eso, creo. En el Perú está. ¿Ya? Entonces es importante esto. Ahí vienen ustedes una placa, las primeras figuras que hay, ¿no? Tienen una histoplasmosis primaria. Miren ustedes una lesión que parece en el lóbulo superior derecho, parece una TBC, ¿no? Miren ustedes cómo es cuando le toman la tomografía, múltiples infiltrados, por todo lado infiltrados. Parece una TV miliar. Qué bonito, ¿no? Así lo van a ver la tomografía, no es nada del otro mundo. Así se ve en la imagen. Un pulmón pues con sacabocado, con todo esto. Qué bonito, ¿no? TV, TV, la mayoría es en TV. ¿No? El que no sabe ver una placa y no ha hecho la clínica. Yo lo veo la placa sin que me diga la clínica, también le digo una TV. Por eso, pero es importante acá la semiología, hay que conocer al paciente. Ustedes tampoco cometan el error siempre de ver una placa y dar el diagnóstico. Tenemos la mala costumbre de eso. Creemos que nos creemos robots. Muéstrame la placa, ya es esto. Yo tenía un profesor que era del Loaiza, excelente clínico. Lo invitamos los sábados a las discusiones por nuestros residentes. Un excelente profesor, porque aparte se iba en su carrito hasta el hospital, no nos cobraba nada, él era del Loaiza y se iba a visitarlo. Doctor, tenemos una discusión. Se sentaban, déjame escuchar la clínica, la señora. Con eso y una simple placa, ella tenía el diagnóstico. Y nosotros hasta le habíamos hecho patología todo y no teníamos el diagnóstico, ¿verdad? Porque hasta el patólogo se equivoca. Es así, es importante esto. Ahí ven ustedes las lesiones. Esta lesión pues no es de una TV, ¿no? Esta sí puede ser de una TV miliar, ¿no? Pero esta lesión ya no es de una TV, pues mira, la histoplasmosis cutánea se presenta como el sarampión que está presentándose actualmente por falta de vacunación. Nos hemos descuidado en vacunas. Con la famosa pandemia se dejó de vacunar y ha renacido el sarampión que ya no existía. Así que ustedes, los que no les ha dado sarampión, cuídense, pueden ser contaminados de sarampión. ¿Ya? Pero miren, esta placa sí me muestran a mí, debe ser biliar. Pero sé la historia del paciente, pues es otra de las cosas. No se acostumbre nunca a recetar ni por teléfono, ni dar diagnósticos así viendo una sola placa, ¿no? Se van a estrellar. Y después el paciente no les dice, doctor, yo tengo la culpa que dice la consulta, sino el doctor no sabe, me dio un diagnóstico. Los pacientes son bien fregados, así como los pueden querer, pero ustedes no enfocan bien el caso, le dieron un tratamiento por correo o por teléfono, y después los echan. Y después, a su mente dice, no le vuelvo a consultar, este es un mal médico. Ustedes terminan mal, no se lo dije en la cara, pero ya quedaron mal. Entonces hay que tener cuidado, todas estas cosas. Miren, un histoplasmosis disseminal, ¿qué tiene que ver estas lesiones con la tele? Nada, 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 nada. Miren, como ataca las mucosas de ojos, nasales, ahora si ustedes ven boca, peor. Miren a nivel bucal. Entonces todo esto, por eso nadie de nosotros acostumbra a verle la boca. Le estoy contando del paciente, que ya lo estaban viendo por un infarto de 17 años, pobre chico. Estaba acá con unas amígdalas llenas de pus. Ya suficiente para mí. Toda su fiebre, todas sus palpitaciones era por eso. Acá miren ustedes, lesiones gomosas, verrucosas, le pueden llamar también. Miren, qué interesante la cutánea diseminada. Lesiones orales, esto se presenta y lo van a ver más en los HIV. Toda la lengua lesionada, la mucosa lesionada, fue una pena. Estos pacientes no pueden ni comer, porque un poquito tibio les quema todo. Es interesantísimo. Pues tienen la paracostidiodemicosis, ¿no? Acuérdense de esta enfermedad histoplasmosis, es interesantísimo. Esto léanlo, porque de esto sí los voy a tomar. Esta no, paracostidiodemicosis, ¿no? Sistema también de curso agudo, lesiones pulmonares primarias,
se disemina mucosa orofaringe, ganglios linfáticos, piel, y a los órganos internos, pues estómago, intestino, riñones, ¿no? Se llama también granuloma paracoccidial, ¿no? Blastomicosis brasileña, enfermedad de Lutz. Esto no es tan importante para nosotros. ¿Cuál es su agente etiológico? El paracoccidioides, pues brasileños, ¿no? Hongos dimórficos, todos son hongos dimórficos, ¿no? Esto incluye 10 especies, PC1, PC2, PC3 hasta PC10, ¿no? Pero eso no es tan importante, les decía. En Brasil es endémico, bueno, los que vayan a Brasil, a México, a Nicaragua, ya van a ver que es endémico. Y hay que tener cuidado los que visitamos, porque su periodo de incubación es larguísimo. Pueden ustedes ir en el año 2010 y de repente en el año 2015 presentan la enfermedad, los que viajaron ahí, ¿no? Pero se da en pacientes que por lo generalmente se agrega a una tuberculosis, se agrega a los pacientes que tienen VIH, o sea, bajas defensas, o a los pacientes alcohólicos, ¿no? Esto no es tan importante para nosotros. ¿Cuál es la vía de entrada? Respiratorio también. ¿Cómo es? Asintomático y subclínico. Si demora 10 años, entonces es completamente asintomático. Ustedes tienen que tener también criterios, ¿sí? Cuando escuchen, ¿no? Hay, los propágulos, que son fragmentos de hifas, que son inhalados, ya saben, que han visto ustedes en las láminas lo que es una hifa. Esos palitos son inhalados, ¿no? Como los mitocóndrios, ¿no? En raras ocasiones este hongo ingresa por traumatismos, ¿no? Sobre todo por mucosas orales y anales donde penetra, acuérdense. Se meten a un río donde hay cantidad de hongos ahí, ¿sí? ¿No? Entonces, por eso es que la mayoría de estos ataca a pacientes trabajadores rurales que tienen la costumbre de ingresarlo por boca porque mastican ciertas hojas, se limpian los dientes con hojas, con palitos vegetales en el monte, que es una mala costumbre, ¿no? Y algunos en el monte no hay papel higiénico, entonces se limpian con hojas o con ramas. Esto es verdad. En el campo no tienen ustedes un papel higiénico, pues entonces se agarra hojas grandes y se limpian con eso. Y es una vía entrada de esto. Pero no en nuestro medio, felizmente no hay. Ustedes acá pueden usar en el campo las hojas de chirimoya, no les va a pasar nada, ¿no? La relación, miren, en hombres, de hombres con mujeres es de 13 a 1, mayormente los hombres, porque los hombres son los que trabajan en el campo, pues, ¿no? En áreas rurales sobre todo. Es importante esto. Aspectos clínicos, aguda, subaguda, ¿no? Afecta a niños, jóvenes, adultos menores de 13 y 30 años, su curso es rápido, afecta a diversos órganos, artículo endotelial, vaso, hígado, ganglios, vérula ósea, ¿no? ¿Y cuáles son la clínica? Fiebre, pérdida de peso, aumento del volumen de los ganglios. Por eso ganglios es importante que vean, que palpen estómago, hepatomegalia, acostúmbrese que no flojeen. Muchos alumnos veo que se van, no va a haber clase, ¡ay, qué bien! Se largan del hospital cuando el hospital va a ser nuestra casa de vida de toda la vida. Acostúmbrense a hacer vida hospitalaria, ahí van a pasar Navidad, Año Nuevo, muchas veces y con mucho orgullo. Están salvando vidas. Acostúmbrense a palpar patomegales, plenomegalia, ¿no? Y hay una fase crónica que se llama también la llamada forma adulta. 90% de los casos de esta enfermedad de la paracoccidosis micosis en 90% es en varones mayores de 30 años, es altísima, ¿no? A veces solo está en un pulmón, a veces está en los dos pulmones, ¿no? Afecta toda la mucosa del sistema respiratorio, toda la mucosa, desde la boca, ¿no? La orofaringe tenemos nosotros. Va a haber presencia de ganglios linfáticos, glándulas suprarrenales, que son las productoras ¿de qué? ¿De qué dijimos? De los corticoides, ¿no? De la prednisona, que están encima de los riñones, las suprarrenales. Cuando afecta al sistema nervioso central, sí hay que tener cuidado. Ya les dije. Cuando le dice que afectó al sistema,
toda la cadena que traen. No se olviden que el sistema nervioso central es el que no maneja en inteligencia, en visión, en todo. Genitales, ojos y corazón, no es tanto, pero que son leves, ¿no? ¿Cómo es el cuadro clínico pulmonar? Hay prima infección asintomática subclínica, y acá tenemos la lista de hemorreacción, que ustedes lo van a ver con siglas IRR, ¿no? Que les digo que no se hace, y esto es fácil. Incluso ni los laboratorios lo hacen por lo barato que es. Más es por eso, ¿no? Pero en una placa radiológica simple que ya no lo piden, les decía, se puede ver infiltrados pulmonares. Aquí empieza ya nuestro problema. Vemos infiltrado pulmonar, ya empezamos a estudiar a este paciente. Peor si cursa con una neumonía, tos, expectoración, hemotisis. ¿Por qué sangra un paciente que está en buenas condiciones? No vale la zona, no ha tenido esputo los últimos 3 meses, ¿no? Lo examino y hay hepatomegalia y esplenomegalia, crecimiento del hígado y del vaso, que todas de las cosas que hemos hablado. Y crónica, cuando es frecuente y de inicio vago, cursa con tos, expectoración purulenta, moderada, confunde por lo general una tuberculosis. Pero no, el que ya sabe, no, con todo lo que hemos hablado ya no los puede confundir, ¿no? Porque puede estar, ya les decía anteriormente, les decía que puede estar adosada a una tuberculosis, por lo general se adosa a una tuberculosis de enfermedad, ¿no? Pero con una simple placa radiológica ustedes pueden detectar, y eso ya hemos hablado. Estos casos pueden darse mucocutáneos, 80%, ¿no? En nariz, ano, recto, ¿no? Los crónicos ya pueden verse en faringe, laringe, tráquea. En la boca misma puede haber ya lesiones, esto como la estomatitis moriforme. Moriforme se dice porque tiene la forma de mora. Ustedes conocen lo que es una mora. Nosotros tenemos poquísima mora. La mora es un fruto riquísimo que tiene bastante sustancia que no es ¿cómo se llama? Antioxidante, pero tenemos poco, ¿no? Yo sembré, me acuerdo, en la facultad, trajimos 30 árboles de mora, no veo ninguno. Yo le digo, yo sembré, porque para que ustedes sepan, yo traje 1.200 árboles a la facultad. Ningún profesor colabora con la facultad. Yo traje esos árboles que ustedes ven, lo traje yo, 1.200. Lo traje de Lurín. ¿Cuánto me costó? La amistad con un amigo que tenía mucho poder. Y el carrito que lo trajo a las 1.200 plantas me cobró 280 soles. Yo les hablo más o menos hace 20 años, 18 años, ¿no? No recientemente. Ese era un desierto, todo polvo. Le encargamos al doctor Leiva que cuide, porque él era una autoridad ahí, que a los alumnos los haga regar, por lo menos cada alumno llevaba una botellita de agua, porque no había mucha agua en la facultad. Y se descuidaron. Solo debe haber 700 árboles, ¿no? Que le da un bonito aspecto. ¿Ustedes creen que me regalaron o me dieron siquiera un memorándum? El doctor Gallardo era el director. No se sirvió en darme siquiera un memorándum de agradecimiento. Así es las cosas, ¿no? Así es las cosas, pero cuando hay que hacer algo por nuestra facultad hay que hacerlo. Para que sepan, ¿no? No se trata de vanagloriarme también, sino que la mayoría de nuestros profesores no dan nada. Entonces, y pudiendo dar nosotros algo en la posición en que estamos, ¿no? Tenemos después el cuadro visceral, que puede diseminar acá en todos los órganos de la economía, al estómago, al esófago, al intestino, ¿no? Van a presentar una forma de úlceras, va a haber dolor abdominal, anorexia, vómitos, fiebre, ¿no? Afectan al hígado, vaso, páncreas, a las glándulas suprarrenales, que ya saben cuáles son, están encima del riñón, ¿no? Afecta pues a los músculos, al tejido óseo. Cuando afecta al tejido óseo va a haber un dolor terrible de huesos. Al sistema cardiolaginoso, si que le dicen cartílago, estamos hablando de los cartílagos del corazón,
cartílagos ¿de dónde? De los codos, de las rodillas. Estos pacientes van a hacer difícil su caminata, ¿no? Puede llegar incluso a los genitales, corazón, que les decía, pero corazón llega ¿por qué? Porque ahí tenemos tejido cartilaginoso, ¿dónde? En las válvulas. Entonces puede dar insuficiencia a nivel de ojo, el sistema nervioso central, que ya saben las consecuencias. Esto es grave y conduce rápidamente a la muerte cuando ya es avanzado este cuadro. Estamos hablando de cuadros ya complicados. Y cuando es mixta, va a haber complicaciones pulmonares, mucosas y linfáticas. Y cuando hay la presencia de VIH, ya saben ustedes lo que va a pasar, ¿no? Mal pronóstico, pésimo pronóstico. El paciente lo lleva al fallecimiento. Bueno, vamos a terminar con estas láminas porque para que no se agoten, ¿no? Acá tenemos una enfermedad del labio y acá tenemos una mucosa. Labio y mucosa. Todas las mucosas, miren las lesiones. Pobrecito este paciente. Este paciente no puede ni comer. Miren cómo las lesiones en la boca le afectan hasta la forma. Hasta estos pacientes se les denomina algún médico por ahí que vivió muchos en zonas donde hay tapir, le dijo, tiene boca de tapir porque le deforma toditita la boca. Miren ustedes, qué pena. Entonces, si le dice, dígame dónde se presenta la boca de tapir, que puede ser una pregunta, ya saben ustedes. Facilito, porque la respuesta está facilita y varias fijas les estoy dando. Bueno, continuamos